Cordial saludo. En este espacio vamos a socializar y a retroalimentar la fase número 3 de planificar del curso de aprendizaje autónomo. Nosotros somos el grupo número 11 que está conformado por Carlos Romero Estupiñán, Genisoneida Mina, Kelly Maribel Aventaño, Sandra Milena Cáceres y Angie Huertas. Entonces vamos a comenzar con la socialización y retroalimentación de las matrices de lectura autorregulada que cada uno vino desarrollando. Entonces, voy a comenzar. En la primera lectura, hablando sobre el desarrollo de habilidades mediante el aprendizaje autónomo. De esta, pues, las preguntas o los interrogantes más, digamos, que destacados o relevantes son uno de estos, cuáles son esos conceptos más importantes del aprendizaje autónomo, y el otro, de qué manera se lleva una excelente planificación del aprendizaje autónomo. Entonces, como vemos, dentro de estos conceptos, pues, están que el aprendizaje autónomo pues se ve como aquel proceso donde la persona es quien toma esa acción propia, esa decisión propia de sus diferentes procesos cognitivos, socioafectivos, y que asimismo se comienza una orientación para poder llevar a cabo diferentes aprendizajes, teniendo en cuenta eh, que se puedan planificar, controlar y evaluar estas acciones desde su propio aprendizaje. La segunda pregunta: ¿de qué forma se lleva a cabo una excelente planificación del aprendizaje autónomo? En primer lugar, pues se debe tener en cuenta o diseñar aquellos objetivos, ¿no? Que son con los cuales pues se va a llevar a cabo esta planificación del aprendizaje autónomo. Luego, pues de eso ya tener en cuenta todas aquellas actividades con las que se va a trabajar para el logro de los objetivos. También propiciar un excelente ambiente de aprendizaje, y esto hace parte precisamente de esta planificación del aprendizaje. También, pues ya yéndonos a esta parte de evaluar, esta lectura es muy importante, ya que esta profundiza sobre todo sobre las habilidades del aprendizaje autónomo, teniendo en cuenta cada una de esas estrategias, la planificación sobre todo, que debe tener el docente para llevar a cabo un buen proceso del aprendizaje autónomo de sus alumnos, de que ellos pues puedan ser conscientes de cada proceso, y que esto va a ayudar a que sean personas en adelante o en un futuro autocríticas y también autónomas. La segunda lectura, esta pues fue una de las que quise consultar, que nos habla sobre el aprendizaje de servicio en escenarios digitales de aprendizaje. Esta es una propuesta innovadora en la educación superior. Entonces, esta lectura surgen interrogantes como: ¿cuál ha sido el reconocimiento del aprendizaje autónomo en los diferentes escenarios digitales? Entonces, ha sido básicamente ese fomento que se va a dar del aprendizaje, y que acá se le denomina auténtico, donde se favorecen aquellas metodologías educativas, como ya aprendizajes basados en proyectos, porque hablamos ya de educación pues superior, y que aquí, como se habla de una competencia, esta es sobre el aprendizaje servicio, donde se crean experiencias mucho más prácticas, más flexibles para los estudiantes, que de una u otra forma puedan contribuir con su conocimiento. Y la otra pregunta es: ¿cómo hace el proceso del aprendizaje servicio presencial al virtual? Entonces, de lo presencial, pues, porque todas aquellas herramientas, metodologías han facilitado la propuesta de estos procesos o proyectos del aprendizaje servicio de manera pues innovadora, donde pues se pueda haber un buen aprendizaje, un buen proceso. Y ya pasándolo a la virtualidad, esta pues favorece ya un proceso más de inmersión, donde se tienen en cuenta todos aquellos diseños, pero ya de manera online, de manera digital, apoyado siempre pues con recursos digitales, con las TICs hoy en día, y con todos los elementos pues que facilitan esta modalidad virtual. Esta lectura es muy relevante, muy interesante, porque este aprendizaje servicio también hace parte de todo lo que venimos hablando de la planificación, de todo lo que tiene que ver con el aprendizaje autónomo, basado pues en una propuesta muy enriquecedora, muy innovadora para la educación superior, apuntando pues a que sea presencial o sea virtual, se cuenta con recursos acordes y necesarios para esos procesos de enseñanza en la educación superior, y que así pues se refleje o se siga fortaleciendo el aprendizaje autónomo pues de una forma mucho más significativa. Y la tercera matriz, otra que fue de las consultadas, es sobre el desarrollo de la competencia del aprendizaje autónomo en estudiantes de pedagogía en un modelo educativo basado en competencias. De esta lectura, pues también hay dos preguntas relevantes. Una de estas es: ¿cómo ha sido el proceso del aprendizaje autónomo en el desarrollo precisamente de esta competencia? Entonces, pues, según lo leído en esta lectura, nos dice que se desarrolla un proceso, una competencia que es clave
y es la de aprender a aprender, ya que, bueno, el ser humano, desde su propia aprendizaje autónomo, su autonomía, es quien va transformando ese aprendizaje, ¿no? Quien toma esas propias decisiones y quien hace que poco a poco se vaya obteniendo este aprendizaje, teniendo en cuenta pues lo que hablaba anteriormente, también una excelente planificación para llegar a este mismo y contar con el logro de cada uno de nuestros objetivos. Y la otra pregunta es, ¿qué instrumentos han sido base fundamental en el desarrollo del aprendizaje autónomo en los estudiantes de pedagogía? En esta pues se utilizó un instrumento que fue llamado la escala de competencia transversal del aprendizaje autónomo, que fue un instrumento de administración de manera pues conjunta, colectiva, y que fue elaborado para llevar a cabo una investigación y así obtener en los estudiantes un mejor desempeño en dicha competencia. Bueno, de esta lectura, bueno, artículo, que es basado en las competencias de los estudiantes de pedagogía, eh, nos brinda también pautas importantes que como estudiantes o bueno, ya de educación superior, nos lleva a obtener pues mejores conocimientos y habilidades, destreza y a tomar mejores decisiones y a ver y a poder analizar como esos diferentes niveles que se tienen en cuanto a la pedagogía del aprendizaje autónomo y que asimismo también brinda como capacidades para llevar a cabo un mejor desempeño a nivel pues personal, laboral y académico. Entonces esto es lo que puedo hablar acerca de mis tres matices. Bueno, ya pasando a las retroalimentaciones, me gustaría retroalimentar a la compañera Kelly Avendaño. Bueno, ella en sus matrices habla acerca de también el aprendizaje autónomo en la educación superior, todo aquello que tiene que ver como con los retos de la enseñanza, esas características fundamentales. Entonces ella profundiza mucho esta parte. Eh, también pues en sus textos consultados nos habla sobre también ese aprendizaje autónomo en la educación superior, pero ya también como en la modalidad virtual. Entonces llevándolo ya como a todo lo que tiene con los espacios, con los tiempos para del estudiar y también sobre de pronto algunas también competencias que se deben tener en cuenta para el aprendizaje autónomo en este ámbito. Entonces, pues también coincido en que, pues sí, es muy importante que nosotros ahorita que estamos en formación sigamos fortaleciendo este aprendizaje autónomo, que cada una de nuestras eh, saberes y nuestros conocimientos que vamos obteniendo, pues pongamos en práctica y que también sea una base fundamental para nuestro futuro ya como profesionales. Gracias. Bueno, ahora ya pasando a hablar sobre la reseña crítica, entonces pues comienzo hablando sobre esta misma que es que tiene como título el aprendizaje autónomo en la educación superior. El autor es Johan Rue, de la ciudad de Madrid, España. El editorial es Narcea Saz Ediciones. Bueno, en este libro de educación, es un libro de educación pues general. Está dividido pues básicamente en capítulos. Encontramos argumentos y justificación, planificar la intervención. Dentro de esto están pues criterios y herramientas en la autonomía como experiencia curricular. Bueno, en general este libro busca o intenta pues proporcionar algunos argumentos o recursos para la acción de la facilidad, sobre todo a los profesores y profesoras para poder llevar y planificar un buen desarrollo en cuanto al aprendizaje autónomo de la educación superior, también pudiendo pues potenciar la misma autonomía de sus alumnos en su proceso de aprendizaje, eh, pudiendo pues también de una u otra forma como encaminar o articular el trabajo docente y asimismo teniendo como propósitos que puedan configurar pues los apartados que encontramos dentro de este libro. Bueno, dentro del primer capítulo pues se intenta argumentar aquellas pues necesidades que se ven desde la parte educativa y que pues de esta misma surgen interrogantes, los cuales pues más adelante se van a resolver, a dar solución
y que pues esto nos lleva a profundizar, ¿no? A tener más en cuenta y asimismo pues a reflexionar acerca del aprendizaje autónomo en la educación superior, ver todas aquellas argumentos, toda aquella planificación, como lo hemos venido hablando en esta fase, que es lo que pues coayuda a que tengamos más saberes profundos, ya que asimismo los vayamos como integrando a nuestro quehacer diario como eh, estudiantes en formación y también en un futuro pues como ya profesionales. Bueno, dentro de esta reseña también me gustaría retroalimentar a la compañera Kelly, pues ella habla aspectos importantes de esta reseña, eh, donde nos dice que pues con este aprendizaje autónomo se contribuye a una mejor pues formación. Ella tiene en cuenta también aquí cuatro ámbitos importantes para este aprendizaje, que uno de estos es el modo de enfoque de la formación, otro la arquitectura curricular y funcional y funcionalidad formativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, pues es muy importante como ella pues también va dando pues pautas y va eh, teniendo pues presente que parte de todo esto pues nos, nos, nos tiene como personas o pues alumnos en formación esa como autonomía y esa facilidad para poder llevar a cabo pues nuestros procesos de aprendizaje y que pues asimismo ya pues siendo de educación superior pues nos lleva más a verlo pues desde un punto pues mucho más amplio, con muchas más argumentos, como una herramientas que nos serán pues muy útiles para nuestro, para nuestra vida personal y también profesional. Entonces pues que continúe la siguiente compañero. Hola compañeros, feliz de estar aquí con ustedes compartiendo. Bueno, voy a socializarles las matrices que posee el foro colaborativo. Una de ellas se llama el desarrollo de habilidades mediante el aprendizaje autónomo. De acuerdo a esa lectura, salieron unas preguntas muy interesantes con respecto a ello. Una de ellas es, ¿qué es la regulación del aprendizaje? De acuerdo a la apropiación teórica, la apropiación de los conocimientos previos es muy importante en la autorregulación del aprendizaje. El aprendizaje es aquel proceso que implica la articulación de habilidades metacognitivas, cognitivas y comportamentales, afectivas, motivacionales que permiten regular asimismo a la hora de activar el uso de estrategias para planear, monitorear y valorar el autoconocimiento, la autoeficacia de manera a la manera y que uno va desarrollando una tarea determinada. En la segunda pregunta tenemos, ¿qué implica la planificación del aprendizaje autónomo? Bueno, la planificación del aprendizaje autónomo tiene mucho que ver con las capacidades del docente. La aplicación del aprendizaje, la planeación del aprendizaje autónomo es una responsabilidad que demanda que el docente diseñe objetivos de aprendizaje, los cuales deben estar orientados a partir de qué debe enseñar, qué deben de adquirir conocimiento los estudiantes, qué es lo que deben de aprender, los cuales se necesitan priorizar en ellos y el por qué, saber el por qué necesitan aprender lo que se está planificando. Asimismo, le corresponde diseñar actividades de evaluación de aprendizaje, delimitar la materia de estudio en las cuales se va a especifiquen de manera y cómo se va a trabajar. A veces, activar los conocimientos previos de los estudiantes es muy importante. Reflexionar acerca de las demandas del proceso formativo. Eso, como dice Carter, la participación guiada, asistencia y la retroalimentación continua del docente es parte fundamental en ello.
Bueno, en base a ello, como parte evaluativa, a partir del análisis de la lectura, permite comprender el uso de retos que tiene la educación, que es un buen desarrollo de competencias en el estudiante a través de estrategias de aprendizaje para fortalecer las habilidades de autonomía hacia la construcción de su propio aprendizaje y pueda prepararse hacia los estudios superiores con mayor grado de autonomía, partiendo del aprendizaje autónomo. Claro está que para ello es necesario que dicho reto parta desde la motivación del proceso de formación, el desarrollo de habilidades para tomar decisiones y resolver los problemas. Otro aspecto fundamental es en el cual hace énfasis la planificación, hay que hacer énfasis en la planificación del aprendizaje, ¿no? Carter nos considera que con respecto a ello, cuando el profesor diseña los objetivos de aprendizaje, debe contextualizarlos, o sea, saber para qué alumnos van, ¿sí? Es decir, pensar quiénes son los estudiantes, qué van a aprender, qué necesitan aprender. En ese sentido, pues va a ser se va a saber planificar, incluirá en promover y facilitar, maximizar el aprendizaje autónomo. Porque ya los alumnos pues, van a saber qué es lo que desean aprender y en qué es lo que se van a enfrentar en su proceso de autorregular su aprendizaje. En metacognición de aprendizaje autónomo en la educación superior, es otra lectura, dice por acá unas preguntas muy puntuales, las cuales parten de ¿qué permite la metacognición en el individuo? En base al conocimiento metacognitivo está relacionado con el conocimiento que tiene en sí mismo de nuestras propias habilidades, nuestras propias capacidades. Nuestras propias capacidades que permiten al individuo, a partir de sus habilidades cognitivas, autorregular el propio aprendizaje. Y todo ello desde la planificación, la evaluación, la aplicación de estrategias adecuadas que inmersan en dicho proceso para el desarrollo de una tarea o dar solución a un fenómeno problemático. Y acá tenemos otras preguntas puntualitas. ¿A qué hace referencia la práctica guiada? Es algo muy importante entre la práctica guiada y la práctica individual. ¿Qué pasa con la práctica guiada? La práctica guiada, el alumno autónomo o docente autónomo tiene un grado de dependencia por el lado del tutor. ¿Por qué? Porque el tutor está monitoreando su actividad. Está monitoreando su actividad. En la diferencia, en la práctica individual, el alumno ya tiene más independencia, más autonomía para hacer sus trabajos. Ya es responsable de lo que él hace. En el caso de nosotros, que nos dan nuestras guías y ya nos vamos, y la responsabilidad cae en nosotros porque nosotros ya nos monitoreamos nuestro proceso. Sí, ya el profesor no está como que como para qué libro están haciendo, no, ya nosotros somos autónomos, ya tenemos la responsabilidad de desprogramarnos y hacer nuestras propias tareas. Bueno, por acá tenemos también la otra preguntita, no, ya la evaluación como tal. Desde el artículo Metacognición de Aprendizaje Autónomo, en la educación superior podemos dar cuenta que implica el desarrollo de habilidades que le consienten al estudiante su autoevaluación. Para ello, según Roque, es de gran relevancia la participación activa de los sujetos en gestión de su propio aprendizaje, estableciendo básicos, reflexión, autoeficiencia, autocontrol. Desde ahí la importancia que recae en el quehacer docente a partir del mediador del proceso mediante la orientación. Como decíamos anteriormente, la práctica guiada, que pues el profesor también hace parte fundamental en él, no es que somos independientes y no vamos a tener no, porque este proceso también planificar sus tareas para que el aprendizaje autónomo pues, sea más fácil para uno pues, adquirir los conocimientos de aprender a aprender, que es lo que se quiere en el aprendizaje autónomo. Y bueno, compañeros, esto es mi participación. Si hay alguna pregunta. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Sandra Milena Cáceres. En esta ocasión voy a exponer lo relacionado con la matriz de lectura autorregulada
y pues me basé en dos documentos: el desarrollo de habilidades mediante el aprendizaje autónomo de CARCELEP 2016 y el aprendizaje autónomo en educación superior de RUE 2016. Sinteticé todas las lecturas y solo saqué una pregunta, que es la siguiente: ¿cuáles son las habilidades más importantes para el desarrollo del aprendizaje autónomo en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Para poder responder a estas preguntas, pues es necesario primero definir qué es el aprendizaje autónomo. Entonces, el aprendizaje autónomo es el proceso mediante el cual una persona aprende por sí misma, tiene autorregulación de los aprendizajes que desea comprender. Además, la persona tiene autonomía y tiene interés y responsabilidad sobre lo que aprende. Ahí, pues, aparte sobre todo lo que hablaron los autores, también quiero agregar que el aprendizaje autónomo se da, o es un aprendizaje que se da a lo largo de toda la vida. Una persona aprende durante toda su vida, es decir, que no solamente aprende mientras realiza o desarrolla los grados de primaria o de secundaria, sino que estas personas autónomas pueden aprender durante toda su vida. Seguidamente quiero definir la autorregulación. Pues es importante definirla para poder continuar a explicar las habilidades del aprendizaje autónomo. Entonces, la autorregulación es el proceso por el cual una persona adquiere habilidades y destrezas para saber regular sus pensamientos, sus acciones y sus emociones. El aprendizaje autorregulado permite a la persona autodirigir sus aprendizajes y tomar conciencia por sí mismo de las tareas a desarrollar. De esta manera, el aprendizaje autorregulado estimula el pensamiento y las acciones de aprendizajes por sí mismo. Para que un aprendizaje se convierta en autorregulado, es muy importante tener en cuenta la autonomía, la responsabilidad que la persona tiene para realizar esta tarea. Un aprendizaje autónomo es aquel que le permite al estudiante dirigir sus propios procesos y de esta manera pues ser capaz de aprender y lograr los objetivos propuestos. Entonces, seguidamente explicaré las habilidades del aprendizaje autónomo. Así como ya lo había mencionado, pues una de las habilidades es tener autonomía y autorregulación. Un estudiante que tiene un buen nivel de autorregulación pues debe ser capaz de mejorar las habilidades de aprendizaje, las estrategias motivacionales. Debe saber seleccionar y crear ambientes adecuados. También debe seleccionar la forma y la cantidad de instrucción que necesita aprender y tomar conciencia de la calidad del aprendizaje. Por eso es muy importante que se desarrollen habilidades. ¿Para qué? Para planificar. Entonces, dentro de la planificación se deben realizar las siguientes preguntas: ¿qué es lo que yo debo hacer con la tarea o con el aprendizaje que necesito? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Qué y cuándo hacerlo? Entonces ahí es cuando el estudiante pasa a realizar su cronograma de actividades para poder cumplir con su tarea a tiempo. Otra de la habilidad muy importante es el monitorear. Entonces, en este paso el estudiante debe preguntarse: ¿qué estoy aprendiendo en este momento? ¿Sí? Entonces él evalúa, se remodifica si es necesario los aprendizajes, pues para saber si son efectivos o no en lo que él debe realizar. ¿Qué he logrado y qué me hace falta? Entonces ahí también el estudiante observa, cuánto tiempo le queda para la actividad, para la tarea, qué le falta, qué debe hacer, qué no debe hacer, cuáles son las dudas, qué obstáculos ha tenido y qué estrategias funcionan y no funcionan, para que en este caso pues a medida que va avanzando el tiempo en su estudio vaya recolectando cierta cantidad
o ciertas estrategias, y ahí entonces el estudiante, ya luego de tener bastante experiencia, va a decir, no, pues las estrategias que me funcionan son estas y son las que debo aplicar en alguno de los casos. Y por último, el evaluar también es importante, es una habilidad muy importante que se debe tener en cuenta a la hora de desarrollar un aprendizaje autónomo y autorregulado. Entonces es evaluar. Después de que ya se tiene la tarea, la actividad realizada, se evalúa. Entonces, ¿qué se va a preguntar el estudiante? ¿Mi trabajo está bien? Si aprendí con la realización de este trabajo, ¿qué debo mejorar? ¿En qué se debe mejorar para las próximas actividades? ¿Y qué estrategia es la que mejor se adecua a las actividades para que en el futuro pues ya sea más sencillo realizar las tareas? Esto es lo que me enseñó estas lecturas. Ahora pues sí comprendí, o sea, de qué manera utilizar el aprendizaje autónomo con los estudiantes. Sin embargo, pues me quedó como ciertas dudas, entonces me hubiese gustado que en el documento hubiesen explicado un ejemplo del desarrollo de una planeación de un aprendizaje autónomo. Finalmente haré la retroalimentación de la lectura autorregulada que realizó la compañera Jenny Soneida Mina. Pues ella, en una de sus preguntas autorreguladas, ella explica los procesos de autorregulación, que estos procesos son los procesos propios de las tareas, que es la cantidad y la calidad de esfuerzo. También hace énfasis en identificar y precisar lo que se debe aprender. Otro de los procesos de autorregulación son los procesos propios de los sujetos, donde el sujeto tiene autoconocimiento, de comprensión de sus propias capacidades, autoeficacia, creencia, o sea, creencia en sí mismo para hacer lo que debe hacer. Preguntas, ahí ellos se preguntan para qué sirve lo que voy a hacer, si lo puedo hacer, si lo puedo lograr, cómo es que lo quiero hacer, con qué recursos personales se cuenta, qué necesita, qué se debe tener en cuenta, qué se debe tomar. Y por último, los procesos propios de la estrategia de aprendizaje. En este caso es el uso de algunos recursos, los comportamientos conscientes, el conocimiento metacognitivo. Entonces, ya como para concluir la actividad de la lectura autorregulada y para retroalimentar a la compañera Jenny, quiero hacer énfasis en que el aprendizaje autónomo supone una serie de estrategias metacognitivas y motivacionales que permiten que el estudiante desarrolle la capacidad de aprender a aprender. Y también es importante tener en cuenta a la hora de realizar una planeación donde involucre el aprendizaje autónomo, plantear actividades de aprendizaje por descubrimiento, actividades de aprendizaje significativo y aprendizaje colaborativo. Entonces, a la hora de realizar como docentes una planeación de actividades donde los estudiantes desarrollen habilidades del aprendizaje autónomo, entonces es muy importante tener en cuenta estas tres cositas que estoy señalando acá en la retroalimentación de la compañera. Por otra parte, quiero agregar que a la hora de plantear los objetivos de aprendizaje es importante, y eso lo decían los autores, pensar en la evaluación. A su vez, la evaluación me permite tenerla entrelazada y pues tener en cuenta también el contexto de los estudiantes, o sea, dónde es que ellos viven, con quién conviven, qué son las actividades que ellos realizan a diario para poder plantear las actividades de aprendizaje autónomo. Y finalmente agrego que el aprendizaje autónomo debe permitir un aprendizaje que sea autorregulado por el estudiante y que éste a su vez demuestre las habilidades y destrezas adquiridas en la resolución de problemas de la vida diaria y de sus propios contextos. Finalmente quiero pues hablar un poquito sobre la reseña crítica sobre la planeación de un aprendizaje autónomo.
Seguidamente explicaré la reseña crítica de la lectura al aprendizaje autónomo, orientaciones para la docencia de Crispín, Caudillo y Esquivel 2011. Entonces lo que ellos básicamente explican es la planeación de un aprendizaje autónomo y las estrategias de aprendizaje que necesitan tanto el docente como el estudiante. A su vez también explica los pasos del proceso de autorregulación de un aprendizaje, que ya como lo dije anteriormente es planear, monitorear y evaluar los aprendizajes. Sin embargo, hay pues una crítica del texto y la crítica se convierte en una pregunta que es la siguiente: ¿de qué manera se podría aplicar? Entonces lo que yo quiero decir es que no hay una estructura o un ejemplo como tal para decir que estos pasos son los indicados para que el aprendizaje se convierta en autorregulado o en aprendizaje autónomo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bueno, continuamos con las matrices que fueron desarrolladas por quien les habla, Kelly Maribeth Avendaño Helvis. Las dos primeras que seleccioné para hacer las matrices autorreguladas son el aprendizaje autónomo en educación superior y desarrollo de habilidades mediante el aprendizaje autónomo. De estas extraje 4 preguntas que me parecieron relevantes. La primera de ellas es ¿cuál es el reto de enseñar en la modalidad líquida? De una vez pues voy a dar la respuesta a esta. Es la de ser un espacio institucional que vive para la generación del conocimiento y trabaja en la reproducción con grupos seleccionados y controlados de alumnos. Por otro lado, han llevado pues a las instituciones de educación superior a lo que es redireccionar sus prácticas de enseñanza, y esto pues se debe además en parte a los cambios que se están dando en el modelo productivo y social, como pues lo expresa el autor Torre. La segunda pregunta es cuál es el papel de las instituciones de educación superior y sus nuevos espacios. Pues el espacio de las instituciones de educación superior se está pues enmarcando principalmente en lo que es lo cultural y lo social. Pero en esto, ¿qué quiere decir? Que la globalización y el avance tecnológico pues está permitiendo el flujo o intercambio de personas, de conocimientos. Entonces se está volviendo como un mercado en el cual la fuente principal es la diversidad cultural y la diversificación. Asimismo pues el enriquecimiento de lo que son las modalidades de interacción. La tercera pregunta es cómo se concibe la formación personal de los alumnos como fundamentación para los nuevos currículos. Pues es importante que los nuevos currículos para los estudiantes se conciban dentro de varios aspectos, dentro de ellos tener flexibilidad, rigor, pensar lógicamente, seguido pues de un determinado orden de elocuencia, donde pues sea necesario saber abstraer, saber interpretar, contextualizar y explorar pues nuevas vías donde la metacognición pues esté presente en cada uno de estos momentos. Y la cuarta pregunta es cuál es la noción de conocimiento de la enseñanza y sus implicaciones. En esta, pues en el ámbito de la enseñanza, el profesor siempre tiene un propósito fundamental centrado pues en mejorar ese grado de conocimiento del estudiante, y para esto pues él propone ayudar a mejorar o cambiar la conducta de aquellos para una mejor preparación académica, profesional y personal. En la parte de evaluar, pues como hemos dado cuenta, el aprendizaje autónomo es un proceso que implica un alto grado de independencia del estudiante y que por lo mismo pues consigue diferentes estrategias. El quehacer docente como tal es promover en el estudiante la reflexión sobre sus procesos cognitivos, afectivos, su motivación, asimismo como tal esa importancia de planificar una enseñanza estratégica hacia pues un logro de los objetivos que se ha basado como tal en aprender. Y en la parte del revisar, pues en cuanto a las diferencias se presenta entre lo que es la enseñanza y el aprendizaje, es importante que la participación sea guiada, la asistencia y la retroalimentación continua por parte del docente pues va a ir paulatinamente descendiendo o decreciendo, porque esto favorece a que el estudiante mejore sus propias estrategias y tenga pues un mayor control sobre su propio aprendizaje. La tercera lectura que se podía seleccionar libremente, escogió un artículo que se denomina El aprendizaje autónomo en la educación superior, modalidad virtual. En este pues extraje 8 preguntas, de las cuales plasmé acá 2, el resto pues la pueden observar en el documento colaborativo que se hace entrega. En este pues la primera pregunta es ¿qué es el olvido del hábito en la escuela? Entonces, partiendo de la concepción de Polo en 1991, considera que los planteamientos modernos, la noción del hábito pues está perdida. Triste perdida que hace la filosofía tan objetualista, y que se infiere que en la actualidad el hábito se confunde con la costumbre.
la rutina e incluso pues con el aprendizaje. Más sin embargo, pues el hábito no es un contenido, sino un patrón de comportamiento. Y la segunda pregunta es cuál es la importancia del tiempo para estudiar. Esta pues es ideada en la modernidad con la intención de enseñar todo y todos, entendiendo a la escuela como un ente de tiempo libre en medida de que sus integrantes no se encontrarían pues dentro del horario establecido, ni la sociedad ni el hogar como una medida pues de democratización del tiempo libre. Aspecto pues que choca en cierta medida con la modalidad virtual, debido a que la liberación de tiempo para estudiar es un gran reto, debido pues al hábito previo de la asistencia a clase, un lugar, unas horas determinadas, y pues también el rol que toma el estudiante, que por lo general principalmente es escuchar. Entonces es importante. Ya en la parte de evaluar, pues la educación concebida desde el paradigma de la escuela presencial presenta pues en el ápice en cuanto a enfrentamiento de saberes y construcción de los mismos dentro de un entorno académico. Mientras que en la educación virtual requiere como tal de un compromiso absoluto del estudiante en medida de que éste se convierta en un organizador de su tiempo, cosa que es ignota para los estudiantes pues, que no han tenido su experiencia en cuanto a trabajar o a desarrollar sus actividades en un campo de conocimiento virtual. Ya en la parte de revisar, pues en similitud al tiempo para estudiar, los hábitos previamente formados en la educación media, pues presentan en cierta medida un óbice debido a que en la escuela se presentan tiempos para diálogos académicos, lectura, escritura, el trabajo colectivo, y pues acá este es un gran reto en la modalidad virtual porque los espacios de los estudiantes no es dada de forma pasiva por el estudiante, sino que este toma un rol activo, el cual partiendo del latente problema incluso en recintos presenciales que presenta atención y demás. Entonces es importante tener en cuenta esto y tener la atención en cuanto a la información existente. Ya para la retroalimentación, quiero retroalimentar a mi compañera Angie. Sus dos lecturas me parecieron muy interesantes. Una pregunta me llamó mucho la atención, que era de qué manera se lleva una excelente planificación del aprendizaje autónomo. Pienso que sobre esta pregunta se pudiera haber ahondado un poco más, porque pues para nosotros como profesionales en formación y algunos como futuros docentes es necesario conocer y aprender a conducir pues los procesos de enseñanza y aprendizaje, de igual forma pues que la evaluación de tal forma que los estudiantes pues utilicen esas estrategias para tomar conciencia y pues resolver problemas. En cuanto a la lectura 2 correspondiente a lo que es el aprendizaje en servicio en escenarios digitales de aprendizaje, propuesta innovadora en la educación superior, me pareció pues que esta era una lectura muy interesante que abarcaba temas enfocados hacia lo que es el entorno virtual, además escenarios favorables para el aprendizaje. Considero pues que el desarrollo fue muy bueno y se abarcó la temática y las preguntas fueron adecuadas para enriquecer el conocimiento. En cuanto a la lectura que se podía escoger, el artículo que pues expuso la compañera me pareció que brinda competencias de desarrollo del aprendizaje autónomo, como lo que es la capacidad de un buen desempeño en diversos contextos, donde pues se requiere como tal de lo que es la integración, lo que es la activación de conocimientos, de habilidades, de destrezas, de actitudes, que son propias como tal del estudiante. También la verdad me pareció adecuado para el momento y pues tuvo como tal un buen desarrollo, aunque las preguntas estuvieron un poco complejas de comprender a simple vista, ya que pues se requirió previamente pues de haber leído y entendido como tal el artículo para poder comprender y todos los aspectos que pues la compañera quería plasmar a través de las preguntas. Muchas gracias. Finalmente, el propósito de este texto consiste en contribuir a lo que es la formación y el desarrollo del conocimiento desde 4 ámbitos: modo y enfoque de la formación, la arquitectura curricular y funcionalidad formativa, la gestión de la formación y tipo de propósitos y lo que son los procesos de enseñanza y aprendizaje en lo que son las aulas y los cursos de aprendizaje. Y pues en esta misma línea también lo que es el ámbito de la educación superior, y como lo recalcan los diferentes aspectos el autor Rube, además de aspirar a formar a los mejores, debe implementar también lo que son los mejores procesos de la enseñanza. Muchas gracias. Cordial saludo, estimados tutor y compañeras. Mi nombre es Carlos Estupiñán Naranjo y a continuación voy a dar una pequeña explicación acerca de las lecturas autorreguladas correspondientes a la actividad de la fase 3, planificar, del curso Aprendizaje Autónomo. Entonces, mi primera pregunta relacionada para esta actividad del libro de Cárcel F 2016 sobre el texto Desarrollo de habilidades mediante el aprendizaje autónomo es a qué hace referencia los conceptos de aprendizaje autónomo.
Entonces, el aprendizaje autónomo se refiere primero que todo a la capacidad de aprender por sí mismos sin la necesidad de que otra persona nos ayude. A lo largo de diversos estudios con el tiempo, se ha referido a digamos, a este término como autoaprendizaje, estudio autodirigido, o también lo han llamado como aprendizaje autorregulado. Un estudio independiente y sin número de condiciones o definiciones que le han otorgado pues estos nombres, y esto es un concepto que no es que sea nuevo, pero hoy en día, de acuerdo a las digamos vivencias o a las actividades que desarrollamos ya como personas de la sociedad moderna, ha tomado una gran relevancia, y pues encontramos que el acceso abierto a la información es utilizado en los entornos de aprendizaje para generar conocimiento en todas las situaciones o en todos los ámbitos de aprendizaje y pues de labor, digamos, de nuestra vida cotidiana. Es una modalidad de aprendizaje en donde los individuos se hacen responsables de la organización digamos, de su propio trabajo y de la obtención de las competencias requeridas, guiándose o siguiendo un ritmo y marcando a su propio estilo y necesidades, aplicado así bajo la responsabilidad de quien pretende asumir este reto, manteniendo un control del proceso personal de aprendizaje, además de las decisiones sobre la planificación y la realización o la evaluación de la experiencia de su aprendizaje. Los estudiantes deben autoobservarse continuamente para aprender de una forma significativa los contenidos y hacerlo mediante procedimientos efectivos, y de esta forma se podrá cuestionar o volver a pensar y nuevamente repensar nuevamente. Y de otra forma o manera realizando aportes digamos, de reconstrucción de conceptos, y pues estas son acciones que conllevan a un aprendizaje de una forma viable. Evaluar. De la segunda lectura del texto de Crispin y Caudilli, aprendizaje autónomo o orientaciones para la docencia, la pregunta que seleccioné: ¿cuál es el papel de la autorregulación en los procesos de aprendizaje autónomo? Entonces, en el contexto de la educación virtual en especial, ¿no? Ya que esta es donde se ve más evidenciado el aprendizaje autónomo, como factor que conlleva los procesos de aprendizaje, la autorregulación del aprendizaje juega un papel muy importante, debido a que son herramientas que permite a los estudiantes alcanzar sus logros académicos, y que a partir de, digamos, de investigaciones, la autorregulación se ha analizado desde diversas áreas como la pedagogía, la psicología, y estas han traído consigo teorías y aportes teóricos con investigaciones e instrumentos para la evaluación y mediación de la misma, con ejes de aprendizaje autorregulado, y este se da mediante varias fases, por ejemplo, está como la planeación, donde conlleva objetivos de conocimiento, metas de memoria, luego monitoreo y análisis, digamos, de lo que se aprende o del mismo autocuestionamiento. Posterior a ello, el uso de estrategias que van de la mano con la selección de la información, lectura, evaluación de contenidos y demanda dificultades de tareas. También lleva la planeación, control y aprendizaje. Y por último sería la declaración del interés,
que este interés por la actividad académica y el buen desarrollo de las actividades. Se dice que la autorregulación del aprendizaje es un proceso propio del estudiante, donde se le permite de forma consciente hacer parte de su propio desarrollo académico y participar de una forma activa en él. Y a su vez refleja en el estudiante mediante factores y conductas, digamos, afectivos y factores cognitivos que son propios del estudiante, donde se evidencia la autorregulación del aprendizaje. Esto hace referencia a un suceso individual que desarrolla en el estudiante mediante procesos pedagógicos, jugando un papel importante en los factores cognitivos y conductas que permiten un desarrollo óptimo del estudiante. Pues asimismo en su rol y el quehacer del docente en el aula de clases o en el ambiente educativo al cual pertenece. La tercera lectura de Santander y Delgado, la formación de sujetos autónomos, una reflexión a partir de la práctica de las instituciones que hacen la innovación educativa. La pregunta que seleccioné: ¿cuál es la autonomía de la innovación educativa? La autonomía del estudiante debe ser considerada como un fin educativo y también como un indicador de calidad con la cual se propicia el desarrollo humano, puesto que la sociedad del aprendizaje así lo pide, así lo demanda. Por ende surge el imperativo de seguir aprendiendo digamos, a lo largo de nuestra vida, con el fin de transmitir esta información y conocimiento a las nuevas generaciones, pues como factor digamos, de transmisión de información, de enseñanza, como lo hemos vivido a lo largo de toda nuestra historia. Digamos, esto con el fin de llegar a las sociedades modernas, y por esto es que las políticas educativas actuales deben construir objetivos tangibles con el fin de propiciar el desarrollo de esta calidad inminente en todo el proceso pedagógico mediante nuevos paradigmas y la autonomía educativa de los estudiantes en los niveles medio y superior, que ese es un gran factor que determina para el logro académico, y esto resulta en un criterio determinante para el aprendizaje autogestivo. Y pues con la gestión de la calidad educativa, donde según investigaciones más o menos el 90% de los estudiantes acepta que las competencias ayudan a ser autónomos y buscan pues definirla detalladamente, que esta es una competencia que puede consistir en movilizar recursos y capacidades ante cualquier situación, demostrando así que, digamos, el porcentaje de desconocimiento es muy bajo. Pues ya en este caso juega un papel muy importante los maestros, quienes son los principales promotores de que la calidad en las aulas, digamos, sea como el vehículo, el conductor, y digamos como muy formidable para el ejercicio de la libertad, donde se debe generar desarrollo de la autonomía y crear estudiantes constructivos de su propio aprendizaje. Para la siguiente parte tenemos la reseña crítica. Bueno, la reseña crítica, pues basados en el texto de Jean Roth, de Madrid, España, de la editorial de 2010. Entonces dice que pues, el aprendizaje autónomo en educación superior dice que la formación del desarrollo del contenido en el ámbito de la educación superior ocupará, digamos,
un lugar privilegiado en las agendas del desarrollo social y productivo, y todos sus contextos van a requerir de muchas otras aproximaciones o condiciones, como con recursos para la práctica formativa, puesto que busca aspirar un futuro a mejorar y mejorar, digamos, la condición y calidad de los estudiantes. Y pues con esto se busca implementar también mejorar los procesos de enseñanza, donde se encuentran resultados independientes a pesar de estos procesos de enseñanza y aprendizaje vividos, puesto que hay, digamos, sin número de hipótesis en donde se sostiene un hilo argumentativo de los textos, y pues lo más fundamental es que se profundizara en la sociedad del conocimiento y las instituciones se dedicaran al mismo y a la reproducción y a su misma vez generaran como un contexto más amplio, puesto que de esta forma se verán transformadas en pautas organizativas funcionales de trabajos actuales, y pues dicha transformación adoptará características precisas a la transformación de la economía y las culturas, digamos a las sociopolíticas que se observan en conjuntos y dinámicas sociales en un mundo cada vez más globalizado. Encontré por acá preguntas interesantes como, por ejemplo, la participación de la compañera Genes, pues donde nos implica que el aprendizaje autónomo, pues este es un proceso que tiene como finalidad la construcción del conocimiento de manera comprensiva y significativa, que guía al estudiante a la ejecución y reflexión consciente de sus propios procesos de aprendizaje, y esto surge como una recomendación o como dice, la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, que este corresponde a los espacios en los cuales las actividades de aprendizaje se desarrollan y pueden ser de forma virtual o presencial, con el fin de conducir los procesos de enseñanza y aprendizaje, puesto que el docente y el alumno brindan el acceso a la información indicando los procesos de desarrollo y finalmente lo aplican al conocimiento mediante la evaluación. Y pues que esta consiste en la valoración del conocimiento obtenido por parte del estudiante con la finalidad de determinar si tiene mayor control sobre su propio aprendizaje. Muchas gracias.